Como el domingo pasado, hay algunas personas que tienen que ponerse en contacto con Judith de la oficina. No sé por dónde anda Judith, por ahí anda, ¿verdad? Los jóvenes que esperen, los adolescentes que esperen un minuto. Los adolescentes pueden esperar un minuto, que no se vayan a sus clases. Jóvenes sí, los niños sí. Y los niños pueden ir a sus clases. Aleluya. Bueno, pues estas personas, si se pueden poner en contacto con Judith, es sobre el tema del certificado de donaciones, y serían Ligia Cercelaru, María Ribeiro, Raquel Cercelaru, Rogerio da Silva Batista Simone, Simone A.F. da Silva, Yasmina López. Y estas personas, si están aquí esta mañana, que se pongan en contacto con Judith. Hay otro anuncio que nos va a dar Miguel, sube, sobre Adulán. Bien, buenos días. Yo quiero anunciar, hemos empezado Adulán hoy, hemos hecho así un repasillo para lo que va a venir los cursos. Y como se acercan tiempos complicados, ¿quién quiere tener la despensa vacía? Nadie, ¿no? Queremos tener la despensa llena, ¿no? Pues la única manera de llenar la despensa es ¿cómo es? Con la palabra de Dios. Hay otros que llenan los carros, pero eso al final se vacía y la palabra de Dios se llena. Entonces os invito a los que queréis participar. El domingo que viene a las 10 estamos ahí, está Pedro Mazo dando nuevo pasto, yo estoy dando fundamento de la vida cristiana y a eso os esperamos. Amén. Bueno, y vuelvo a repetir, si hay alguna persona que está por primera vez esta mañana entre nosotros en la iglesia, que levante su mano, porque hay unas personas que se van a acercar a él y le va a hacer un regalo. Amén. Hay uno, ahora se acercarán a ti, y bienvenido, y siéntete en tu casa, aquí estamos para lo que necesitéis. Amén. Bueno, antes de dejar el púlpito a Javi tiene una palabra esta noche. Yo recibí hace poco un correo electrónico de Kent, el director de Bethel de Gran Bretaña. Todos conocen a Kent, ¿no? Y eso es extraordinario, tenéis que oír eso. Él dijo, más de 2 pies de nieve ha caído sobre el este de los Estados Unidos. Y durante ese tiempo, en Gran Bretaña, comenzamos una reunión normal y corriente del invierno de Gran Bretaña, en nuestra iglesia en la calle de Sherlock, en Birmingham. Durante la primera canción, que dice, no quiero viajar sobre la pasión de otra persona, quiero mi propia pasión. Trish, mi hija, quien toca el piano para el grupo, comenzó a saltar y saltar y saltar tan alto que sus pies tocaron su espalda. Y comenzó a gritar con éxtasis. ¿Y quién conoce a Trish? Es una chica muy equilibrada, muy normal, muy centrada, educada. Y él comenzó a gritar y saltar con éxtasis detrás del piano. Después de un minuto, ella salió de la plataforma gritando con tonos muy altos y corriendo y rodeando el santuario. Es Trish, una chica tranquila, equilibrada, no tiene ningún problema mental. Más equilibrado que yo. Y eso fue completamente fuera de su carácter. Y obviamente fue una obra del Espíritu Santo. Una explosión, la explosión que estábamos esperando y orando por años. Felipe subió a la plataforma
y compartió un sueño que tuvo en la noche anterior. Él vio una nube muy oscura, grande, corriendo por los cielos, con truenos y relámpagos saliendo de esta gran nube y lanzando relámpagos grandes distancias a la tierra. Pero en lugar de producir temor y destrucción, cada relámpago produjo luz y alegría donde se cayó. Y Felipe sintió que el Señor estaba diciéndole que algo muy especial en el Espíritu estaba al punto de suceder. Eso él soñó el día anterior. Inmediatamente, yo sabía que lo que estaba sucediendo a Trish, mi hija, porque ella sigue corriendo, rodeando la congregación en Birmingham, fue el relámpago divino de Dios tocándonos aquella noche. Y ella fue la vía de la bendición de su Espíritu Santo, su relámpago del Espíritu Santo. Y en sus propias palabras, ella sabía que el Espíritu Santo estaba haciendo eso, y no fue una decisión propia de ella, sino de Dios haciéndolo contra su voluntad y su personalidad. Y ella no tenía miedo, y normalmente es muy tímida. Y lo que pasó es que comenzamos a un tiempo de adoración extravagante. Y Trish perdió control de su cuerpo y comenzó a hacer manifestaciones físicas que ella nunca había experimentado antes. Después algunos otros comenzaron a profetizar en la congregación. John, un otro líder de Birmingham, dijo que todo el día estaba escuchando una palabra que dijo: hay que rodear la iglesia, hay que correr y rodear la iglesia. Y Dios va a soltar su poder para sanidad y sanar. Otra. Ian, mi hijo, profetizó. Y él dijo: yo oigo el Espíritu Santo diciendo, mi presencia santa está en medio de vosotros. Eso que recibí hace pocos minutos de Kent. Mi presencia santa está entre vosotros. ¿No podéis sentir mi santidad? Si puedes sentir mi santidad, quita vuestras máscaras. Él profetizó: quitad vuestras máscaras. Jason subió, siguió mi hijo Ian, y él dijo: las máscaras que estamos usando no son las máscaras que cubren nuestros rostros, sino lo que cubren nuestros corazones. Y Jason comenzó a leer de Salmos 139, 23 y 24. Y él lo leyó eso, él dijo antes, y lo leyó muchas veces durante el día anterior, y no podía comprender por qué estaba leyendo ese salmo tantas veces. Y de repente recibió la rema, y él dijo que Dios quiere enmascararnos, sí. Trish continuó sobre sus rodillas, sobre la plataforma, llorando. Y no podía ponerse de pie, ni podía cantar en el micrófono, y ella estaba dirigiendo la alabanza. Yo tuve que tirarme sobre mi rostro, sobre el suelo. Después, Trish animó a todos que se pongan sobre sus rostros en el suelo. Y la mitad de la congregación se puso en el suelo sobre sus rostros. Estábamos ahí sobre nuestros rostros en silencio por 20 minutos. La presencia del Espíritu Santo estaba con nosotros y fue palpable. Y cancelamos la predicación aquella noche para seguir adorando en la presencia de Dios. Tim comenzó un coro: aquí está mi corazón, Señor, te presento mi corazón. El servicio ya estaba más de 2 horas de duración. Yo intenté más que una vez cerrar
la reunión, pero el Espíritu Santo y su presencia no me permitía y tuvimos que seguir adorando y también guardando silencio. Yo seguía y el sentir de la fe y el poder de Dios estaba en medio de nosotros y Dios comenzó a sanar en el cuarto. ¿Conocéis a Kent, verdad, todos? ¿Kent es un fanático? En ninguna manera. Entonces oramos contra el cáncer que Gary estaba sufriendo y por Peter Johnstone, que ha sido remitido al hospital. Finalmente, después de 2 canciones más puntuadas por pausas largas de silencio y meditación, intenté cerrar la reunión, pero no podía porque todos comenzaron a reírse tanto que tuvimos que continuar. Y Kim seguía riéndose, Kim es la segunda líder, histéricamente con gozo por 10 minutos. Y con todo este gozo y alabanza, surgiendo como el mar en medio de nosotros, entre los hombres y mujeres, Trish dijo, no hay ningún otro sitio donde yo quiero estar más que aquí, porque hay un fuego en mi alma. Y en mi hijo, finalmente se puso y él recitó un poema que él había escrito durante este tiempo, en aquella noche, espontáneamente. Y él, no puedo leer todo, pero él tituló el poema, estoy traduciendo de inglés. Entonces, aquel momento que tu risa santo se levantó. El momento que tu risa santa se levantó, yo reconocí el sonido. Y entonces yo sabía que eso era el mirth. Mirth es la alegría, la risa. Mirth es una palabra de Shakespeare, de Cervantes. Es alegría antigua. Esa es la alegría profunda, antigua, auténtica. El mismo alegría, mirth, que salió y explotó con risa, con tristeza, con alegría, que levantó lo que tapó tu pueblo. Bueno, un poema increíble, que eso estamos oyendo otra vez lo que tú hiciste en grandes avivamientos del pasado. ¿Qué dije en Torrelodones esa noche? ¿Recordáis que dije, yo creo que vamos a ver otra vez visitándonos con señales y prodigios, y vamos a ver otra vez no solamente la palabra de Dios, sino las señales que siguen la palabra de Dios? Estamos entrando en ese tiempo. Bueno, no quiero robar más el tiempo, Javi, pero bueno. ¿Quién dijo? Después de todo eso, otras 2 horas y 10 minutos más. Otras 2 horas y 10 minutos más. Yo seré la reunión, animando a la gente que aguarden, que retengan la experiencia de la noche. Y que se preparen para las cosas maravillosas que Dios va a hacer el próximo domingo. Amén. Javi, sube. Qué fácil me la ha puesto, ¿a que sí? Se va a hacer. Wow. Madre mía. Es uno de mis anhelos ver eso otra vez, uno de mis deseos. Me daban ganas de coger un billete y irme para allá, a Inglaterra, a ver lo que está pasando. Y la verdad es que no
Pienso alguna vez que si viniera una ola así y me la perdiera, sería, no sé cómo explicarlo. Sería algo que, no sé, no quiero perderme algo así, que venga sobre nosotros. Bueno, un anuncio antes de compartir. Vamos a celebrar para parejas una cena de enamorados, ¿no? ¿Dónde está Joel? Cena de enamorados. Para el día 13 de febrero. Y evidentemente es para parejas. Y bueno, vamos a intentar tener un tiempo muy especial, con cosas especiales, alguien trayendo la palabra. Estamos buscando y considerando algunas personas, pero para hacerlo. Y también con algunas cosas especiales, algunos detalles pues especiales, que sea una velada bonita, pero al mismo tiempo que sea un encuentro. Ya sabéis que el día 13 es la víspera del día ese de los enamorados, entonces simplemente estamos preparando el terreno para que esto funcione de verdad. Y tener un tiempo pues con tu pareja y todos juntos y evidentemente poniendo a Dios en medio de todo esto, ¿no? Ahora, necesitamos que la gente se apunte y vamos a ponerle un precio. Realmente es simbólico. Hemos pensado 10 euros la pareja, 5 euros cada persona. Y hay otra cosa que es, creo importante, pues evidentemente es sin niños. O sea, lo suyo venís y los niños, ¿no? Ahora, entendemos que algunas personas no pueden dejarlo en ningún sitio, los niños, ¿no? Entonces, si no puedes dejar los niños en ningún sitio, aunque yo te recomiendo que intentes dejarlo ese día con los abuelos o con alguien, porque así no tienes que estar pendiente de ellos, ¿no? Ahora, si no tienes más remedio, vamos a tener un grupo, los jóvenes, y alguien más se va a hacer cargo de ellos, ¿no? Se va a hacer cargo de ellos. Entonces, si alguno está interesado, que yo os invito a todos, por favor, de que os apuntéis con... Anastasia va a estar ahí fuera, ¿no? ¿Vas a estar ahí fuera, no? ¿Sí o no? Ah, vale. Va a estar ahí fuera con una mesa y apuntaros, por favor, y pagarlo también, por favor, y ahí vamos a estar, ¿no? Y esperamos que sea un buen tiempo. Voy a ir a la palabra y la verdad que me ha dejado un poco, me ha descolocado lo que Elías ha compartido, que creo que es lo que yo espero, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a Marcos capítulo 10, versículo 13. Es algo que tenía para compartir y que he estado esperando porque cuando lo compartí en un devocional, Dios fue pues una palabra que llegó a mí para un devocional y lo compartí allí, pero yo sabía que había algo más y yo sentí en ese tiempo, luego hablando con Paqui, que esto, pues un día Dios me lo había dado también para nosotros, para la iglesia, pero sabía que había algo más y en estas semanas pues Dios ha ido poniendo cosas que creo que enriquecen mucho lo que Dios me había dado, ¿no? Dice esto que es muy, muy, muy conocido entre nosotros, en Marcos capítulo 10 y versículo 13, del versículo 13 al 16, dice esto. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hay una cosa que parece un poco contraproducente, porque por un lado Jesús estaba
diciéndole a los discípulos que tenían que recibir el reino de Dios como niños, o sea, que tenían, y incluso ayer en otro de los evangelios que lo dice, que si no volvéis como niños, ¿no? Y es algo contraproducente, porque al mismo tiempo, por otro lado, nos está diciendo, cuando era niño, pues yo hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño y tal y cual, pero ya cuando fui hombre, pues entonces, o sea, es como parece que no es contraproducente lo uno con lo otro. Por un lado te está diciendo que conserves esa actitud de niño, pero por otro lado te está diciendo que crezcas. Y al mismo tiempo este deseo de crecer, pues está en todos nosotros, ¿no? Sobre todo cuando eres pues un niño, realmente enseguida quieres ser mayor, ¿no? Y sigues queriendo ser mayor hasta que llegas a los 40, que te das cuenta que dices, cuidado que ya voy para viejo. Entonces, hasta ese momento tú siempre quieres crecer, luego ya a partir de ahí quieres que se paralice el tiempo, ¿no? Y ya cuando llegas a los 50 te gustaría que retrocediera, pero no sucede así. Lo digo, los que no habéis llegado a los 50, no sucede, sigues para arriba, todo es ascendente. Siempre vas para arriba. Entonces, es que hay muchos que se están acercando a los 50 y yo se lo digo para que sepan lo que sucede. Pero realmente Jesús estaba hablando de algo que la meta era para él que estos discípulos que estaban oyéndole y toda esta gente que estaba escuchando el mensaje que él tenía para ellos, que tuvieran ese acercamiento a Dios y que se encontraran con Dios y que realmente todas estas cosas del reino que Jesús vino a traer sobre ellos, pues realmente lo aceptaran, ¿no? Y que realmente lo tuvieran y que realmente pudieran participar de ellos. Curiosamente, cuando estaba leyendo esto, y están todos los evangelios igual, en Mateo, en Marcos y en Lucas, curiosamente, a continuación de esto, fijaros lo que está puesto en los evangelios. Dice, versículo 17 del capítulo 10, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Pero curiosamente, ¿verdad? Me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo, son de estas cosas que te das cuenta que Jesús está hablando de un niño, coge un niño, se lo pone en sus brazos, automáticamente aparece un joven. O sea, uno que había pasado por ese periodo de ser un niño, pero que ya había pasado poquito a poco, había ido creciendo, hasta el punto que era madurito. Era joven, era un hombre joven, se calcula que tendría no más de los 30 años. Pero en esos 30 años que había vivido, las cosas le habían ido bastante bien, no sé si por herencia o bien porque era un hombre muy capacitado, le habían ido las cosas bastante bien. Y como joven de repente se presenta delante de Jesús. No era el niño que era hace unos años, no era el niño que había nacido y que tenía tanta dependencia de sus padres, era un niño que se había formado, que se había criado, que
ya había tenido sus éxitos y ya había tenido sus experiencias, y como tal se presenta delante de Jesús. Y cuando se presenta delante de Jesús, ya hemos leído la historia, ¿no? Se presenta delante de él como hay algo que me falta aquí. O sea, hay algo que no tengo. Y Jesús empieza a decirle todas las cosas. Dice, mira, haz esto, no adulteres, no tal, honra a tu padre y a tu madre, todo esto que hemos leído, ¿no? Y él dice, mira, yo todas esas cosas las hago. Y Jesús sabía exactamente qué era lo que estaba pasando. O sea, él no tenía ninguna duda de lo que estaba pasando. Pero aquí lo que vemos, o lo que yo estaba viendo, de repente lo que yo me encontré, es que cuando este joven se acercó a Jesús, y cuando Jesús de repente le mira y mirando le dice que le ama, casi este Jesús lo que estaba intentando es, viendo la carencia y viendo la necesidad de este joven, diciéndole, déjame que te pongo en mis brazos, ¿no? Déjame que te atraigo y que te coloco aquí en mis rodillas, como coloqué a ese unos minutos antes, y que te pongo sobre mis rodillas. Pero en el momento que fue a ponerle sobre sus rodillas, este joven dice que se puso triste y abandonó. Había ahí ¿verdad? Como una distancia en un sentido insalvable. Una distancia que se había creado a través de los pocos años que tenía, o de la cantidad de años que tuviera de relación. Sí, aparentemente estaba haciendo todo lo correcto, todo lo que se tenía que hacer. O sea, aparentemente estaba con derechos para adquirir eso que Jesús vino a hacer. Y casi en un sentido, algunas veces pensando en esto, pensaba, digo, no, pues casi un poco era por derecho, ¿no? Como, oye, que yo ni robo, ni mato, ni hurto, voy a la iglesia, no sé qué, pum, 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 yo tengo derecho a todo esto. ¿Qué es lo que tienes tú que me estoy perdiendo yo? Que yo tengo derecho a coger eso. Sin embargo, Jesús simplemente le miró y le dijo, como que, ven, ponte aquí, ¿no? Súbete en mis brazos, ponte sobre mis rodillas y yo te lo doy. Pero había un requisito, solamente una cosa, que algunas veces es tal vez suficientemente pequeña, pero al mismo tiempo grande, que le impidió, ¿no?, acercarse a eso que él estaba haciendo. En un sentido, cuando se dio la vuelta y Jesús le vio que se estaba dando la vuelta y que se estaba alejando, ¿no?, poco a poco, porque a lo mejor a otros les pasó de lejos, otros no se dieron cuenta, otros estaban en sus actividades, pero no, este hombre este joven había tenido un encuentro con Jesús, se había acercado a Jesús, le había dicho, mira, hay algo que me falta, y le había visto darse la vuelta, y según se iban caminando y se iba alejando, poco a poco Jesús empieza a decir casi cosas como pensando en voz alta, ¿no?, o diciendo cosas en voz alta, como diciendo, qué difícil es para una persona que, en realidad lo dijo así, para una persona que confía en sí mismo y en sus cosas, entrar en el reino de Dios. Qué difícil es. Casi para mí es como, te digo, esa expresión que uno dice, casi no está diciéndolo, simplemente lo está pensando y su voz lo está hablando, sin querer, ¿no? Como no está casi ni intencionado en decirlo, ¿no? Como diciendo, madre mía, con lo cerca que estuvo, con lo fácil que era. Hizo todo lo más complicado y de repente se ha quedado y ahora, en ese momento justo, se da la vuelta, ¿no? Eso, añadido a... ¿Conocéis la historia esta de Lucas capítulo? Acompañadme a Lucas capítulo 18 para que sepáis qué historia estoy hablando. Lucas capítulo 18, versículo 9, ¿no? Y veo una similitud en esta historia con este joven, en un sentido, ¿no? Y espero que sepa explicarlo, ¿no? Porque Jesús usa la misma palabra, dice, qué difícil es para un rico o para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios, ¿no? Y veamos, esta parábola era expresamente para gente así. Dice, a unos que confiaban en sí mismos, capítulo 18 de Lucas, versículo 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie,
Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero ¿veis la similitud que yo estaba viendo en un sentido con el joven? Este hombre que Jesús narra aquí, de este fariseo, era un sentido como el otro, como el joven rico. Daba sus diezmos, iba a la iglesia, honraba a su padre y a su madre, hacía todas las cosas bien, etcétera, 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 y tenía tanta confianza en sí mismo, con todo lo que él hacía y con todo lo que él, de alguna manera, presentaba delante de Dios. Pero si te das cuenta, en el fondo de todas estas, es casi la historia que nadie quiere vivir. Es la historia de los evangelios que todo el mundo que la conoce dice: yo la reprendo en el nombre de Jesús. Yo no quiero esta. Pero sin embargo él estaba autojustificándose todo lo que estaba haciendo. Y ahora te das cuenta de una cosa: que cada palabra que él estaba diciendo, que este hombre estaba diciendo, cada oración que él estaba haciendo delante del altar, delante de Dios, era cada vez una brecha más grande que estaba abriendo entre su corazón y el corazón de Dios. Cada palabra que él estaba diciendo, en vez de acercarle como supuestamente le debería de acercar, que para eso estaba en el templo, cada palabra de él, lo único que estaba haciendo era separándole un poquito más del corazón de Dios. Una vez más, veo esta similitud. Cuando este fariseo salió de la iglesia ese día, de la sinagoga, ese día, y empezó a caminar hacia su casa, Jesús le estaba mirando y estaba diciendo: cuán difícilmente es para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿No? ¿No lo veis como yo? Igual, ¿verdad? Es una misma historia, ¿no? Este hombre estaba tan confiado en sí mismo, en lo que él estaba haciendo, que no se estaba dando cuenta que Dios estaba queriendo ponerle sobre sus brazos. Sin embargo, ¿verdad? La actitud del publicano, que es súper conocida, ve Dios como alguien que se presenta indefenso, se presenta expuesto, se presenta desnudo delante de Dios. Se presenta de esa manera que uno se presenta delante de Dios y lo único que vemos aquí es que Jesús lo que está explicando es que esa actitud es la que yo esperaba. Era lo que les estaba explicando a sus discípulos cuando estaba hablando de la historia del joven rico. Les estaba diciendo: mira, ¿cómo me gustaría teneros en mis rodillas? ¿No? Cuando Lucas capítulo, ya ni sé qué capítulo es este. Ah, sí, hombre, el capítulo 15 de Lucas. Es que tengo los versículos, pero no el capítulo. Lucas capítulo 15, versículo... Vamos a leer desde el versículo 25. Fíjate esto, ¿no? La verdad que esta semana, que estaba yo pensando en todo esto, Dios me ha traído 2 cosas, como os estaba diciendo, que 2 o 3 cosas que han enriquecido mucho lo que Dios me estaba diciendo, y de repente entendí lo que Dios me estaba diciendo y lo que quería compartir con nosotros, pero sobre todo conmigo. De verdad, mucho de lo que te estoy compartiendo, te digo que estoy apuntando con un dedo para allá, pero todos los demás vienen para acá, ¿eh? O sea... Escucha, de verdad, ¿eh? No os creéis que lo digo esta vez de broma, ni lo digo por decir, ni por quedar bien, no. Apunto para allá, pero todos los demás se están apuntando para acá. Y esta semana le digo, ¿dónde he oído yo esto del reino? ¿Quién le he oído yo esto del reino? Digo, ya está, César Vidal.
Y él le digo a Anastasia, oye Anastasia, dame un disco de estos de César Vidal, lo último que compartió aquí en septiembre y tal. Y me da el disco. Y claro, yo iba buscando una cosa y me encontré con lo que Dios me quería decir. Algunas veces vas buscando, ¿verdad? Creyendo que tú vas marcando el terreno y de repente te encuentras con cosas que Dios te estaba diciendo. Y esta historia del hijo pródigo, del hermano, capítulo 15, versículo 25. Dice, su hijo mayor estaba en el campo y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Fíjate en una cosa que sucede aquí. Este joven también, este hermano, tiene una similitud con estos otros que yo te he contado. Justo, muy similar al joven rico, muy parecido a la actitud de este fariseo. Es un poco la misma, o sea, como yo llevo aquí tantos años trabajando, tantos años haciendo tantas cosas y tú no me has dado nada. Ahora, cuando de repente todo sucede, o sea, todo ya ha sucedido, viene el hermano, viene lo que ha acontecido es el día, el momento de Dios, el tiempo ese que nosotros llamamos kairos, ¿no? En la iglesia, el que conocemos como el tiempo que Dios ha determinado, como el tiempo que mencionaba Elías, es un tiempo de Dios, es un kairos. O estás ahí y lo recibes, ¡fum!, o se te va. Esa es la realidad. Ahora, este joven, o yo ni sé lo que era, el hermano, cuando aparece, cuando entra en escena, empieza a mostrar una cosa que me llamó mucho la atención. Y ayer, ¡pum!, estaba en unas reuniones y hizo así, ¡pah! Bueno, fue el viernes, ¡pah! Ahí va. Y dijo uno, los cristianos debemos mostrar las cicatrices, no las heridas. Tremendo, ¿eh? Los cristianos debemos mostrar las cicatrices, no las heridas. Cuando Jesús se presentó a sus discípulos después de todo lo que había padecido, cuando les dijo, mirad mis manos, mirad mis pies. ¿Con qué actitud y en qué corazón lo estaba diciendo? Les estaba diciendo, mirad mis cicatrices. Esto es por vosotros. Esto es para vosotros. Cuando nos cuenta la historia aquí de este joven, y aparece el joven en escena, este muchacho, y se viene delante del padre y le dice, bueno, primero pregunta qué ha pasado y qué está sucediendo, por qué todo este jaleo, por qué toda esta movida, qué está pasando ahí, que no me estoy enterando. Y le dice el que la anuncia, dice, bueno, que tu hermana ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, hay una fiesta. Se enojó. ¿Qué era lo que empezó a mostrar este joven? Las heridas. Todo lo que empezó a hacer, empezó a mostrar que estaba lleno de heridas. Estaba lleno de heridas. Otra de las cosas que dice que muestran estas heridas es que no va primero al padre. Oye, el jolgorio, no, ¿a quién voy a preguntar? ¿Qué sabes tú de esto, macho? ¿Has oído algo? ¿Y tú has oído algo de esto? No. Al padre. Si llevo tantos años contigo. ¿Me entendéis? Llevo tantos años contigo. Empieza eso en primer lugar. Lo cual muestra un distanciamiento entre él y el corazón del Padre.
Lo otro que sucede es que empiezan a relucir un montón de reproches. Un montón de reproches para el padre. Tantas heridas dentro. Lo tercero, empieza a compararse con el hermano y diciéndome, es que yo soy mucho mejor que mi hermano. O sea, que no soy como este publicano. ¿Me entiendes? Que yo no soy como este. Que yo soy de otra manera. Lo otro que vemos es que este enojo y esta dureza de corazón hacia su prójimo, hacia su semejante, no, era una muestra de un corazón herido y amargado, de verdad, un corazón endurecido, un corazón que estaba mostrando una cosa. Lo otro que evidentemente él consideraba que era el elegido, él era el primero. No podía haber otro. Dios no podía elegir a otro. Tenía que elegirle a él. Él tenía que ser. Tremendo, ¿verdad? Es una historia que me conmueve. Sin embargo, fíjate lo que le dice el padre. Le dice, hijo. Y sabes, eso lo define todo. Hijo. Hay una cosa que parece que se nos escapa muchas veces de la cabeza y es lo que me atravesó pensando en esta historia. Hijo. Por mucho que tú llegues a crecer un día, por mucho que tú llegues a ser lo que llegues a ser, por mucho que tú alcances o metas que el día que dejes de ser hijo, lo dejas todo. El día que tú dejes de ser hijo, lo dejas todo. Hijo, todo es tuyo. Fueron las respuestas de él, ¿verdad? Hijo, todo es tuyo. Mira, vamos a ir a Nehemías capítulo 3. Nehemías capítulo 3. Tú fíjate esta historia. ¿Estamos bien esta mañana? ¿Sí? Vale, ok. Nehemías 3, versículo 5. Aquí están restaurando Nehemías por fin decide comenzar busca, llega a Jerusalén, ve cómo están las cosas por allí y decide ponerse manos a la obra y ponerse a construir el muro. Y mira a la gente, les cuenta la historia, les dice, mira, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que está pasando, tenemos que construir el muro, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que responde y dice, venga, vamos adelante, es lo que necesitamos, porque estaban sufriendo mucho por causa de no tener este muro, ¿no? Pero fíjate lo que dice en el capítulo 3, versículo 5. E inmediato a ellos, a otra familia, restauraron los tecoitas. Y la siguiente frase es demoledora, ¿verdad? Pero sus grandes no se prestaron para ayudar en la obra del Señor. ¿Quiénes no se prestaron? Habían crecido más de la cuenta, yo creo. Habían pasado el nivel donde uno llega al punto donde ya no lo necesito o ya no tengo suficiente, ya sé cómo buscarlo, ya soy, yo qué sé, cualquier cosa. Se olvidaron de una cosa y es otra palabra que ha surgido en estos días, se les olvidó que en nosotros tiene que haber ese efecto creo que la palabra correcta es una epidermis. Es cuando tenemos una piel, y la epidermis es la piel, creo, y si no lo digo muy bien, perdonadme, pero creo que es la piel que tenemos más externa de nosotros, y es esa piel que cambiamos. Hay doctores aquí, ¿sí? Es esa piel que podemos cambiar. Mira, me estaba haciendo así, afirmándome, gracias. Pero es esa piel que uno tiene que cambiar. Hay unas células en esa piel que se van muriendo y deberían de quitarse de nosotros y deberían de nacer células nuevas y tienen que seguir reproduciéndose. Es una epidermis. ¿Tú sabes estos tecoitas de quién eran descendientes? Eran descendientes de Tecoa.
Léete 2 de Samuel, capítulo, no sé dónde están los valientes de David, por ahí, 20 y tantos, 23, ¿no? 23, léete, entre uno de los valientes, Tecoa. Estos eran hijos de Tecoa, descendientes de Tecoa. Sin embargo, había un grupo entre ellos que eran suficientemente grandes como para no presentarse en esto de la obra. La palabra que usa ahí para grande es alguien que es ancho, que figurativamente es excelente, que es famoso, que tiene gloria, que es hermoso, que es señorial, que es alguien noble, que dirige, que es digno, que se cree en sí mismo, todas estas cosas. Con esa misma actitud te das cuenta que habían perdido lo más importante, la capacidad de entender que había algo que tenía que ser cambiado en ellos, ¿no? Estábamos colgando esto y yo creo que he oído esa frase, ese dicho, pero nunca me había caído como esta vez. Y lo estábamos colgando y digo, hola, me da un pedazo de cadena, no vas como pesa, Miguel, agárrate y tal, y salta uno. Esa cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Esa cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. La cadena que había creado el joven rico, ese tan famoso de nosotros, era tan fuerte como un eslabón débil. La cadena que tenemos tú y yo en mi vida y que estamos formando en nuestras vidas y que estamos desarrollando en nuestras vidas por el poder de Cristo y el poder del Espíritu Santo es tan fuerte como el eslabón más débil de nuestras vidas. Y esta gente, estos tecoitas, estos grandes de los tecoitas, no se dieron cuenta de que tenían un eslabón débil, su propia grandeza. Su propia grandeza era lo que más les estorbaba. Si lees versículo 27 te vas a dar cuenta de una cosa maravillosa, que esta gente, estos tecoitas, en vez de desanimarse, fíjate, versículo 27, después de ellos restauraron los tecoitas, léelo. Tu cadena es tan fuerte como tu eslabón más débil. ¿Sabes quiénes son los que realmente construyen otro tramo y siguen pensando en esto y siguen decidiendo y deseando subirse en los brazos y a las piernas de Jesús? Aquellos que realmente reconocen que todavía son débiles. Aquellos que todavía reconocen que son niños en un sentido. Aquellos que todavía reconocen que después de todo lo que ha pasado, siguen siendo hijos. ¿Sabes lo que significa tecoa? Que es curioso esto. Es que hay algunas cosas que dicen, madre mía, yo no sé si están apuestas ahí, pero lo que significa tecoa es estacada. O sea, y una estacada es una obra hecha de estacas. O sea, o bien para defenderse. ¿Te acuerdas los fuertes de los americanos del oeste? Eso es una estacada. Un lugar para defenderse. También es una cosa que se hace con estacas para cerrar un paso. Eso es una estacada. Para cerrar un paso, para cerrar un camino, para cerrar un acceso. Eso es una estacada. Pero ¿sabéis también qué es una estacada? Es un lugar diseñado para un desafío. Para una pelea. Algunos grandes se dieron cuenta. No se dieron cuenta, no se dieron cuenta, primero, que necesitaban un lugar para defenderse. Segundo, que había algunos caminos que tenían que ser cortados y que tenían que ser cerrados. Y también, tampoco se dieron cuenta que había un sitio donde tenían que desafiar a su verdadero enemigo. Tu cadena es tan fuerte como tu eslabón más débil. Nicodemo le preguntaba a Jesús, ¿cómo un hombre viejo, como un hombre como yo, que hace todas las cosas tan bien como las hago yo, y que me estoy portando tan bien como me porto yo, cómo puedo entrar y tomar todo esto que tú estás ofreciendo?
¿Acaso puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y le dijo, no, se trata de otra cosa. Todo lo que viene del Espíritu y nace del Espíritu y soplado por el Espíritu, eso hace que las cosas funcionen. Eso hace que las cosas funcionen. Eso hace que realmente nuestras vidas puedan ver el reino de Dios, puedan ver la gloria de Dios. ¿Sabes una de las cosas que de verdad nos impiden ver este tipo de avivamientos? ¿Sabes qué es? Cuando dejamos de asombrarnos. Cuando dejamos de estar asombrados por lo que está haciendo Dios. Cuando nos dejamos de asombrar por ver que Dios nos ha regalado unos pantalones cuando no teníamos que ponernos. Cuando dejamos de entender que de repente no luchamos contra ciertas cosas. O sea, cuando dejamos de asombrarnos. Y nos dejamos de asombrar. Yo estoy por encima de eso. Lo mío es otro nivel. Yo estoy más arriba de eso. ¿Y sabes lo que somos? Somos hijos. 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 Ayer estábamos en casa con el cumpleaños de Paqui y vino la familia de Paqui a casa. Y estaba nuestra hija Irene, estaba sentada en el sillón. Y estaba mala, estaba con catarro y todo esto. No la conocéis, la mayor parte de vosotros no conocéis a esta hija nuestra. Estaba en el sillón y la vi así, estaba todo el rato diciendo, verás tú, al final me acerqué, me senté con ella en el sillón y nada más acercarme y sentarme en el sillón a su lado, ella se inclinó, puso su cabeza sobre mí, se acostó sobre mí, porque nunca voy a dejar de ser su padre. Empecé a ministrar algo en ella, empezamos a reírnos, empezamos a disfrutar del momento. ¿Sabes por qué? Porque ella decidió en ese momento acercarse a su padre. Esa es la actitud de Dios buscando el corazón en nosotros. Él nos dijo, ¿verdad? Cuando nos dijo esto en Isaías, cuando Isaías lo estaba explicando, cuando les estaba diciendo, mira, lo que viene, un niño os es nacido, pero es un hijo que os es dado. O sea, un hijo, alguien que no va a dejar de ser hijo y va a ser llamado admirable y va a ser llamado consejero y va a ser llamado Padre fuerte y Dios eterno y príncipe de paz. Va a ser llamado, va a subir más arriba de lo que te imaginas. Nunca alguien va a llegar tan alto como él. Pero nunca va a dejar de ser un hijo. Lo dice en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros, acompañadme, vamos a leerlo. A Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice esto, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No estimó. O sea, hubo un momento que Jesús podría haber cogido y como le decía Pedro, le decía, ¿pero qué te crees? ¿Que no puedo yo mandar que vengan? Yo soy general de generales, soy el Señor de los ejércitos, yo puedo mandar tantas cosas ahora mismo y pueden suceder tantas cosas aquí, ni te lo imaginas. Pero hay una cosa que no puedo dejar de ser. Nunca puedo dejar de ser hijo. Nunca puedo dejar de depender de mi padre. No voy a poder dejar de decir, papá, que pase de mí esta copa. Nunca voy a poder dejar a un lado lo que soy, de dónde vengo y mi destino, a pesar de que voy a ser y que soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No se aferró. ¿Sabes qué es aferrarse? Aferrarse es lo que hizo el joven rico.
Aferrarse es lo que hizo el fariseo aquel. Aferrarse es lo que hizo el hermano del hijo pródigo de este pródigo. Aferrarse a lo que eres es separarte de la grandeza de Dios y del amor de Dios que Dios tiene para tu vida. Aferrarte a todas esas cosas es alejarte de lo más precioso y lo más grato que Dios te da, que es su amor para con nosotros. Dice que se humilló a sí mismo, se rebajó, pero algo había mayor que eso. Él sabía que subía donde su Padre. Él sabía que llegaba donde su Padre. Y él sabía que había algo preparado para él muy especial. El niño que nos fue dado, el niño que nació y el hijo que nos fue dado, siempre permaneció siendo hijo. Permaneció siendo hijo cuando era admirable. Permaneció siendo hijo cuando fue consejero. Permaneció siendo hijo cuando era el príncipe. Y permaneció siendo hijo en cualquiera de las situaciones. Y ese sentir, Pablo decía, que sea el mismo que haya en vosotros. Este sentir. Es lo que decía aquí. Vamos a leerlo, ¿no? A ver, está un poquito antes, ¿no? En versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir tienes en esta mañana? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sentir tienes? Tal vez has oído la música en las danzas. Otros están de fiesta, tú no, ¿no? Otros están pasando por un buen momento y tú no. ¿Cuál es tu sentir? ¿Cuál es mi sentir? Que haya el sentir que hubo en Cristo Jesús. Que siendo en forma de Dios no se aferró a eso, sino que se despojó. La situación de este muchacho, yo le llamo ya a todos muchachos, me pasa lo que al padre de Juan Carlos, que veía a mi padre con 70 años, su padre con 80, le decía, este muchacho, pues yo igual ya, este muchacho, y que haya este sentir. ¿Cuál es nuestro sentir en esta mañana? Yo estaba preguntando a Dios, vamos a acabar, Marco, ¿me ayudas un momento tú solita, hija, con el piano un poquillo solo? Solo un minuto, ¿eh? Ahora mandamos a todos los demás que vengan para acá y nos ayuden. Solo un minuto. ¿Sabes una cosa que me dijo Dios esta mañana cuando estaba preguntándole, bueno, Señor, ¿cómo acabo todo esto? No sé ni por dónde acabar. Nunca sé ni dónde empezar ni cómo acabar. Qué curioso, ¿eh? Pero cuando le estaba diciendo, Señor, ¿cómo acabo esto? Porque lo que yo sentía era preguntar en medio de nosotros, ¿cómo es tu cadena? ¿Cómo es tu cadena? ¿Cómo es tu cadena? ¿Has pensado eso alguna vez? ¿Cómo es tu cadena? Yo desde el otro día muchas veces. Tu cadena es tan fuerte como tu eslabón más débil. Y sabes, yo le pregunté a Dios, de verdad, esto es una conversación mía con Dios, y se lo he dicho, digo, se lo voy a decir, dice, vale, he sentido la paz de Dios, diciendo, vale, díselo. Digo, ¿hago un llamado que venga la gente aquí delante? Tiene mucho que ver con lo que estaba compartiendo Elías porque si no tendrás un montón de mentirosos ahí detrás.
Al otro lado hay una máscara que nos hace aparentar que no necesitamos a Dios, que hoy podemos darnos la vuelta tranquilamente después de habernos acercado a Jesús en la adoración y haberle dicho: Señor, todo daría por tu presencia. Por favor, qué canción. No la canto últimamente porque sé que es una de las mentiras más grandes que digo, porque no lo daría todo. Imagínate que solamente hoy, todos los que la habéis cantado, ¿quién la ha cantado? A ver, decid la verdad, todos los que habéis cantado. Todos, si os encanta. Dios está ministrando a sus hijos, ¿sabes? En estos días. Dios va a traer algo sobre nosotros y se van a oír la música en las danzas. Escucha, se van a oír la música en las danzas. Ahora hemos oído la música en las danzas. Ahora estábamos oyendo. Dios ha hecho matar el becerro gordo y están de fiesta en Inglaterra. Lo ha matado, están allí de fiesta. Renunciamos. Le empezamos a contar todas nuestras heridas, reproches y cosas que tenemos, se lo decimos, podemos decírselo. O cogemos y en esta mañana tomamos una actitud de decir: ¿sabes? Yo soy tu hijo porque tú has pagado el precio por mí. Porque tú has querido que yo fuera tu hijo. Y como tal, yo quiero entrar en la fiesta. Porque tú me has dado la capacidad de entrar, porque soy tu hijo. Vamos a entrar en la fiesta. Vamos a reparar los eslabones débiles en nuestra vida. ¿Sabes cuándo se hacen débiles? Diga el débil: fuerte soy. ¿Por qué? Porque Cristo está ahí. Porque Cristo ha tocado ese eslabón débil. Mira, yo tengo una fractura de tibia y peronea aquí en la pierna. Voy a enseñarlo. Mira, ¿la veis algunos? A ver dónde están las cámaras, tío. A ver, espera a ver cómo... Ahí. No, aquí la tengo. Me atropelló un coche. Me rompió la tibia y el peroné un coche en la calle Capitán Aya a las tantas de la mañana. Después de un año entero entre muletas, escayolas y rollos de eso, ¿sabes qué me dijo el médico? Se te va a romper la pierna tal vez por algún sitio, pero por ahí nunca más. Tengo una bola. Ese es mi sitio fuerte de mi pierna. Los lugares que toca Cristo, los lugares que Él llega, son fuertes en nosotros. Ya no son más débiles. Pero ¿sabes? Solo necesitas coger y decir: ¿sabes? Soy tu hijo. Aquí está mi debilidad. Aquí está mi necesidad. Aquí está mi situación. Y deja ya los reproches. Y acude a la sangre que cura las heridas. Que cada una de nuestras heridas es mi oración en esta mañana por ti. Me gustaría que te pusieras de pie porque es lo que quiero orar, terminar así en esta mañana por ti, orando por ti. Pidiéndole a Dios de verdad que cada herida que hay en tu vida, cada herida que hay en tu corazón, cada herida que hay en tu alma, hoy sea sanada por el poder de Jesucristo. Que cada herida se convierta en una cicatriz en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor. Tú tienes poder, Señor. Tú has traído un fuego purificador, Señor. Un fuego que purifica, Señor, y cicatriza, Señor. Lo que tantos años, Señor, ha estado molestando, Señor. Lo que tantos años ha estado supurando en nuestras vidas, Señor. Y ha sacado lo peor de nosotros. Pero tú tienes un fuego que purifica. Y yo te pido ese fuego en esta mañana en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que hagas eslabones fuertes en nuestras vidas, Señor. Y que cada debilidad que hemos tenido y cada debilidad que tenemos, Señor, sea el poder manifiesto de tu gloria, Señor. Para sanar a otros, Dios. Para ministrar a otros, para contarles a otros las grandes maravillas que tú haces entre aquellos que te buscan. En el nombre de Jesús. Reclámalo para tu vida, empieza a reclamarlo para tu vida. Empieza a reclamarlo, levanta tus manos al cielo y empieza a reclamar todo esto para tu vida.
Empieza a pedir que Dios toque tu vida. Súbete a sus brazos. Monte en tus pies, en sus piernas. Porque tú eres su hijo, ¿sabes? Tú eres su hijo. Tú eres su hijo. Tú eres su hijo. Tú eres su hijo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sigue orando mientras que el equipo de alabanza se va poniendo en su sitio. Sigue orando, sigue poniendo esto delante de Dios. Cree que Dios va a hacer grandes cosas en medio de nosotros. Créelo que Dios va a hacer grandes cosas en ti. Créelo que Dios va a hacer grandes cosas aquí. Créelo que va a haber sanidades. Créelo que va a haber libertad. Créelo que Dios va a manifestar su gloria en medio de nosotros. Créelo. Porque todo eso está preparado para nosotros, para sus hijos. No te quedes fuera. Que cuando te vayas esta mañana por la puerta no estés mirando a Jesús y diciendo: qué difícil es para este entrar. No te vayas con eso. Deja que Dios te ministre en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.